Muy buenas tardes, sean bienvenidos a lo que es la clase de la unidad número 3 referente a lo que es química. En esta oportunidad, pues vamos a trabajar sobre los gases, una de las fases de la materia que pues sustituye o está directamente enlazada con muchas de las sustancias que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Bien, es solamente el hecho de nosotros respirar, inhalar y exhalar, pues allí hacemos uso o tenemos uso de gases. En el caso de inhalar, inhalamos oxígeno que está en fase gaseosa y cuando exhalamos, pues lo que hacemos es expirar la parte de dióxido de carbono que también pues se va a encontrar en fase gaseosa. En este caso, pues esta ley de los gases o los gases como tal, pues tienen cierta utilidad en lo que es la vida cotidiana. Vamos entonces a iniciar primero con lo que es conocer qué es un gas. Y al hablar de qué es un gas, pues me lleva a que es una fase de la materia donde existe pues mayor distancia entre las diferentes moléculas y que hay un mayor desorden, es decir, que existe una entropía. No obstante, pues estos gases pues tienen unas particularidades, unas características muy particulares y es que pues ellos no tienen ni una forma ni un volumen definido. Nosotros no podemos tomar, por ejemplo, un gas con nuestras manos porque pues es algo que es intangible, ¿bien? Ellos también son de baja densidad, no poseen una alta energía cinética, poseen una alta energía cinética, presentan difusión y efusión, existen constantes choques entre las moléculas y el recipiente donde se encuentran. Mm, Hablamos de que esos gases pues se van a clasificar tanto en ideales como en los reales. Cuando hablamos de los gases ideales, pues hablamos de aquellos gases teóricos que desplazan aleatoriamente sin interacción entre sí. Es decir, por ejemplo, no va a existir una interacción entre el neón y el argón, que son los gases nobles que nosotros encontramos en la tabla periódica, a final, que viene siendo el neón, el argón, el criptón, el helio, que es el más conocido actualmente. Estos son los gases ideales, ¿bien? Sin embargo, pues en la vida cotidiana, pues presentamos gases reales que pues poseen un comportamiento muy diferente y, y no cumplen para ser un gas perfecto o un gas ideal. Estos gases reales, pues, no están conformados solamente con un elemento, sino están conformados por diferentes elementos de la tabla periódica. Y tenemos, por ejemplo, el gas metano, un gas que es bastante conocido en lo que son la vida cotidiana de la sociedad, que es utilizado en las cocinas y que pues también presenta un olor característico y a su vez es un compuesto orgánico. Hablamos también de lo que es el amoníaco, donde el amoníaco viene estando conformado por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Pero pues este amoníaco va a ser un compuesto de forma inorgánica, pero que va a encontrarse en fase gaseosa. Bien, ahora también pues hablamos de que estos gases pues tienen una teoría que llamamos cinético molecular de los gases y que pues fue propuesta por un científico en el cual pues nos hace unos enunciados tales como que un gas está compuesto por un gran número de moléculas de tamaños predeciables, pero de gran distancia entre ellas. Y es que recordemos que cuando vemos las fases de la materia, bien, hablamos de que los sólidos, las moléculas están juntas, permanecen juntas como tal, mientras que las líquidas, las moléculas de fase líquida, pues presentan choques muy constantes, pero pues tienen un poquito más de libertad. En el caso de los gases, pues las moléculas chocan entre sí, tienen más libertad y a su vez, pues chocan con lo que son las paredes del recipiente, lo que hace pues que tengan una gran velocidad. El segundo enunciado de esta teoría, pues nos indica que las moléculas tienen movimientos rectilíneos, rápidos y constantes y casuales. Lo acabamos de, pues de decir.
Las moléculas chocan entre sí y el recipiente, pero sin crear esas fuerzas de repulsión o atracción. La principal característica de esos gases ideales y los reales sí crean atracción y repulsión. El tercer enunciado, en el caso de la teoría cinético-molecular, habla de que cada molécula tiene una velocidad propia, la cual es alterada según la temperatura absoluta del recipiente. Bien, ya teniendo lo que es más o menos hacer como un pequeño repaso de lo que son los gases, las características, cómo están clasificados, pues debemos pasar a lo que son las fórmulas que van enlazadas con lo que es las leyes de los gases. Y es que estas fórmulas pues trabajan directamente con tres propiedades que vienen siendo la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, vamos a observar aquí el segundo mapa conceptual, donde pues tenemos que las leyes de los gases relacionan lo que es la temperatura, volumen y la presión, donde la temperatura siempre la vamos a trabajar en Kelvin, el volumen siempre la vamos a trabajar en litros y la presión siempre va a ser trabajada en atmósferas. No obstante, pues debemos tener en cuenta cuál es la simbología que utiliza cada una de estas incógnitas o en cada una de estas relaciones. Bien, la presión, entonces la vamos a trabajar siempre en ATM. Ahora, estas leyes de los gases va a ser especialmente para lo que son los gases ideales. Es decir, que estas leyes no van a trabajar con lo que son los gases reales. ¿Cuáles son los gases reales? Recordemos que cuando hablamos de gases reales hablamos de los gases que están en la tabla periódica, mientras que los ideales son aquellos que pues están estructurados, ¿sí? Por elementos diferentes de la tabla periódica y que pues cada uno de esos gases ideales que se forman pues tienen ciertas cantidades de átomos de cada elemento. En el caso vamos a iniciar, por ejemplo, con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me enuncia a mí que la temperatura y la presión siempre van a ser constantes, que no va a haber una variación, pero que allí me dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. Un ejemplo de esta ley de Avogadro es cuando utilizamos un globo. A medida que nosotros inyectamos, ¿sí? O le añadimos gas al globo, pues el volumen del globo se va expandiendo y en el momento de que el globo se va expandiendo, pues va entrando más cantidad de gas. Todo lo contrario, si tomo el globo y le dejo salir el gas que le acabo de ingresar, pues el volumen de él va a ir disminuyendo. Por eso decimos que esta ley es directamente proporcional, porque si el uno aumenta, la otra relación pues va también a aumentar y así viceversa. Entonces, quedando que si se agrega cantidad de gas, su volumen aumentará y si se disminuye la cantidad de gas, pues su volumen va a disminuir. Esto es un ejemplo que nosotros podemos ver en lo que es la vida real. Vamos ahora con la ley de Boyle. La ley de Boyle, pues, me enuncia que la temperatura va a ser una relación constante, donde hablamos que son isotérmicos. ¿Qué pasa? El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Queda entonces que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar, es decir, va a haber una expansión. Es muy diferente a la ley de Avogadro. En este caso, pues hablamos de lo que es eh, las ollas de presiones, ¿bien? Que en el momento de que ella ya ha alcanzado la presión que puede almacenar ella, pues ella emite un sonido y deja liberar gas. La ley de Charles, pues habla de que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura y que la presión va a ser constante, es decir, que va a ser isobárico. En este caso, pues dice que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, pero que si la temperatura disminuye, en este caso el volumen va a disminuir también. ¿Qué pasa? Esta ley de Charles va muy relacionada con lo que es cuando hervimos la leche. Bien, cuando nosotros colocamos la leche a hervir, pues
ella va a ir aumentando su temperatura. Pero a medida de que ella vaya aumentando su temperatura, pues el volumen también va a ir en aumento y llega a la temperatura máxima de la leche y es cuando nosotros vemos que el volumen sale de la cantidad de la olla como tal, se derrama y es porque ella ha aumentado el volumen. Bien, es cuando nosotros también notamos de que va a botarse la leche y nosotros bajamos el fuego y vuelve otra vez a su estado natural. Bien, esto va a hacer relación a lo que es la ley de Charles. Ahora, la ley de Gay-Lussac, pues habla de que el volumen va a ser constante y va a ser isocórico. En este caso, pues la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, quedando entonces, si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar y si la temperatura disminuye, pues la presión va a disminuir. Sin embargo, pues estas leyes son solas y únicamente para los gases ideales, que pues también existen leyes para los gases reales y es la ecuación de Van der Waals, el cual fue propuesta en 1873 y enuncia que las atracciones y las repulsiones entre los gases, dando valores A y B como factor de atracción, factor de repulsión, respectivamente. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en este momento en lo que es las leyes para los gases ideales y cómo se deben aplicar estas leyes. Cada una de estas leyes pues presenta su fórmula química donde nosotros pues debemos hacer cálculos como tal matemáticos o hacer diferentes despejes según sea lo que me está otorgando el enunciado. Vamos entonces a observarlos en la siguiente presentación. En la siguiente presentación, pues nos habla de las propiedades de los gases, donde hablamos de masa, que viene siendo esa cantidad de materia, de gas y suele asociarse siempre con el número de moles. Y los moles en este caso va a ser trabajado con la letra N o lo vamos a representar con la letra N. La presión habla de que se define como la fuerza por unidad en el área. La presión la vamos a identificar con la letra P y vamos a trabajarla siempre en lo que es atmósfera. También me dice que es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes de ese recipiente. El volumen, pues, es el espacio en el cual se mueven las moléculas y que está dado por el volumen del recipiente que lo contiene. Hay que tener muy claro que, pues, no podemos hablar de que el volumen de cierta cantidad está expresado en gramos. El volumen siempre va a estar expresado en mililitros, en litros, ¿bien? Para poder estar, dependiendo de la unidad, es lo que nosotros estamos trabajando. Y pues la temperatura viene siendo esa propiedad que va a determinar la dirección del flujo del calor y se define como el grado de movimiento de las partículas dentro de un mismo sistema. Y en el caso de temperatura, pues nosotros vamos a trabajar lo que es los grados Kelvin. Bien, ahora, hablamos sobre la ley de Boyle. En este caso, pues el químico inglés Robert Boyle fue el que realizó varias experiencias que relacionaban el volumen y la presión de un gas, pues a temperaturas constantes. ¿Qué pasa? Allí vamos a trabajar con lo que es la siguiente fórmula. La presión 1, porque siempre vamos a tener una presión inicial y una presión final. Lo podemos expresar como presión 1 o a su vez lo podemos expresar como presión inicial, PI. Va a ser multiplicada por el volumen 1 y eso lo vamos a igualar siempre a la presión 2 por el volumen 2. Si lo vemos en ejercicio, estos tipos de ejercicios pues son muy sencillos de verdad de realizar. Me dice el enunciado, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno, ya allí sé que estoy hablando de un gas, ¿bien? A 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen reduzca a 10 litros? Lo primero que nosotros debemos realizar es la extracción de datos, identificar qué datos tengo y en base a los datos, pues verifico cuál es la fórmula que yo voy a utilizar. En este caso, pues me habla que tengo 30 litros de nitrógeno, lo que me equivale a que es el volumen inicial. Me habla de que es una atmósfera de presión. Eso viene siendo la presión inicial.
y me habla del volumen 2, que viene siendo el volumen final de 10 litros. Voy a verificar, en este caso tengo la presión 1, tengo el volumen 1, tengo el volumen 2, pero me hace falta lo que es la presión 2. Debo hacer un simple despeje que me quedaría la presión 1 que viene siendo una atmósfera por los 30 litros. Si lo divido entre 10, me quedaría que la presión número 2 viene siendo de 3 atmósferas. Si vemos allí lo que me dice la ley o me enuncia la ley, que es que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Lo podemos ver acá en el ejercicio. Iniciamos con una presión de una atmósfera, llegamos hasta una presión de 3 atmósferas. Sin embargo, pues el volumen hizo una pequeña disminución. Bien, ahora, cuando hablamos de la ley de Charles, pues esta ley de Charles, pues trabaja con lo que es la presión es constante y trabajamos con lo que es la temperatura. Esto significa que si la temperatura en Kelvin se duplica a presión constante, el volumen se duplica. Si la temperatura se reduce a la mitad, el volumen reduce a la mitad. ¿Cómo quedarían los ejercicios referentes a lo que es esta ley? Volvemos, leemos nuestro enunciado, que es lo más correcto, ¿sí? Leer el enunciado, extraemos los datos, ¿bien? Y acá me pueden dar, por ejemplo, presiones, pero sin embargo, yo aquí no hago uso de presión porque sencillamente estoy hablando de la ley de Charles, que me dice que un caucho de un vehículo se llena con 100 litros de aire a 10 grados centígrados, que luego de rodar varios kilómetros la temperatura sube a 40 grados centígrados. ¿Y lo que la interrogante es cuánto será el volumen del aire en el caucho? En este caso, pues tomamos lo que son los datos. Me indica que son 100 litros de un volumen inicial, que el volumen final lo desconozco. Sin embargo, sé que la temperatura hizo un aumento. Y en este caso, pues, nos vamos a lo que es la fórmula donde me dice que el volumen 1 dividido dentro de la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que debo hacer es reconocer las unidades. Y en el caso de la temperatura, pues no están en las unidades correspondientes. Es decir, los tengo en grados centígrados, debo llevarlos a Kelvin. Y como ya es bien conocido, pues el proceso para transformar los grados centígrados a Kelvin es sumándole 273 o 273,15. Bien, quiere decir que la temperatura 1, que eran 10 grados centígrados, pasan a ser a 283 grados Kelvin, perdón, y la temperatura 2 de 40 grados centígrados pasa a 313 Kelvin. Vamos a sustituir en fórmula y eso me da a mí, en este caso, 110,6 litros de un volumen final. No obstante, pues allí nosotros podemos determinar lo que nos decía el enunciado, donde si el volumen aumentaba, pues la temperatura también aumentaba. Y en este caso, pues notamos que de 100 litros que teníamos al inicio, pues el volumen final, en este caso el caucho del vehículo, aumentó 10,6 litros. Es decir, que de 100 pasamos a 110,6 litros. Bien, trabajamos ahora con lo que es la ley de Gay-Lussac, donde me dice que si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que incrementa la temperatura. Esta ley, pues, fue eh, enunciada por un químico francés desde que murió en 1850. Logró establecer claramente la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas. Bien, pasamos a lo que es la parte de resolución de ejercicios sobre de esta ley. En este caso, pues, hablamos de que extraemos nuevamente nuestros datos, pero aquí en este caso vemos que la presión me la da en milímetros de mercurio. En este caso, pues, trabajamos con esa misma unidad, puesto a que cuando nos vamos a lo que es las escalas eh, de unidades de transformación de presión, vemos que equivale a lo mismo que atmósfera. Bien, ¿qué pasa? Vamos a sustituir en fórmula, ubicamos nuestra fórmula, que en este caso sería la presión
1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 2, que en este caso, pues vamos a despejar, es la temperatura 2. Sin embargo, pues la temperatura 1 está en una unidad que no corresponde a lo que son las leyes de los gases. Hacemos la transformación como ya venimos haciéndolo y luego lo que hacemos es solamente multiplicamos los 293 Kelvin por la presión número 1 y lo dividimos entre la presión número 2. Eso nos da que existe un aumento de temperatura de 397,76 Kelvin para una temperatura 2. Y allí pues seguimos comprobando lo que enunciábamos o lo que nos enuncia las leyes. Hay algo que se habla de lo que es la ley combinada de los gases. Esta ley combinada de los gases, pues no va a trabajar o no va a tener una variante que sea constante. En este caso, pues la presión, el volumen y la temperatura van a ser de diferentes valores. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso, pues allí queda el enunciado donde me dice que una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 12 grados centígrados y 2 átomos de presión. ¿Cuál es el volumen del gas? Y la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa hasta 2,5. Hago la extracción de datos donde verificamos lo que es las unidades y por lo tanto logramos ver que las temperaturas pues no están en las unidades correspondientes. Tomo las temperaturas, las transformo a Kelvin y sustituyo en fórmula. En este caso, me están pidiendo es que pues haya el volumen 2. Por lo tanto, voy a despejar del volumen 2 lo que es para poder sustituir en fórmula. Este ejercicio pues está planteado dentro de la actividad, bien que ustedes van a desarrollar en la actividad número 3. La actividad número 3 consta de la realización de una serie de ejercicios de donde ustedes van a identificar los datos, van a identificar con qué fórmula están trabajando, cuál ley es la que se enuncia allí y a su vez pues los van a resolver. También van a tener que realizar una pequeña investigación sobre ejemplos donde podamos ver estas leyes en lo que es la vida cotidiana y plantearse un ejercicio. Ustedes mismos van a redactar un ejercicio en base a cualquiera de las fórmulas que ustedes acaban de ver y lo van a resolver. Bien, entonces un gusto haberles acompañado en esta actividad número 3, en la unidad número 3 que pues lleva por título Ley de los Gases. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan vía plataforma, los puedo atender. Feliz tarde.